Hola, me llamo Ulises Chá, soy estudiante ingresante 2020 de la licenciatura en química, perdón, de licenciatura en tecnología. Yo soy técnico químico, soy egresado técnico químico y soy olímpico de química. Soy medalla de plata nivel 3 2019. Y nada, vengo acá a ayudarles un poco, me llamo Chico de la Navidad, así que vengo a darles una mano y a ver si podemos resolver algunos ejercicios y algunas cuestiones teóricas medias importantes para el examen que viene ahora, dentro de poco. Es importante decir que no son todas las cuestiones teóricas necesarias para quizás aprobar la materia, pero sí son las suficientes como para ver si se puede llegar a la regularidad parcial, por lo menos un poco más práctico, por así decirlo. Bueno, primero lo primero, vamos a hablar del primer TP, del TP01, que es el TP de fuerzas intermoleculares, ¿sí? En el que se analizan los estados de agregación de una solución y, bueno, los pasajes de estado que tienen cada uno de ellos, ¿sí? Punto de fusión, punto de ebullición y por qué, para qué y de qué existen y de qué manera. Y esa cuestión. Bueno, cuestiones. Lo primero que hay que saber es que estos análisis se hacen para conocer sobre todo, que yo sepa, como lo más práctico que se me ocurre, es para saber la pureza de algún compuesto, ¿sí? Se utiliza para saber la pureza del compuesto que yo tengo. Si tiene impurezas, esas impurezas van a ingerir en el estado, en el punto de ebullición y en el punto de fusión de la solución, o en este caso del líquido que yo tenga, ¿sí? La idea es que mientras más puro sea el líquido, más limpio va a ser el estado de fusión y ebullición, o sea, más cerca va a estar al punto de ebullición de la tabla. Entonces, o sea, estipulado en la tabla, en tablas como las que están en el convenio de unidades, ¿sí? En la termoquímica, en la parte de termoquímica, y más cercano, o sea, más pureza se puede suponer que puede obtener el compuesto, ¿sí? Sin hacer una volumetría, por ejemplo. Bien, además de que son exámenes cortitos, sobre todo si se hacen los exámenes que se hacen con, a ver, voy a revisarlo porque, como por ejemplo el método Sewell, de Sewell-Lobov, que utilizan capilares y esos llegan a la presión suficiente al toque, entonces duran un cachito más. Pero bueno, para llegar a eso, lo primero que hay que entender es el concepto de fuerzas intermoleculares. Y como dice acá en el PDF, dice que son las fuerzas de atracción entre moléculas en el estado de agregación de sólidos y líquidos, ¿sí? En gases no. Primero porque los gases tienen ciertas propiedades, ¿sí? Son las propiedades de los gases ideales que en condiciones normales de presión y temperatura generalmente se cumplen, ¿sí? O por lo menos se cumplen en su mayoría, ¿sí? Si bien la mayoría de los gases son gases reales, no ideales, lo que significa que no cumplen con todas las pautas, en condiciones normales de presión y temperatura se puede suponer que la mayoría pueden ser ideales. Y hay un montón de cosas que vamos a analizar acá que por ahí ya no tienen mucha injerencia, ¿sí? Si bien sí, cuando se cambian algunas condiciones, como por ejemplo la presión, por ejemplo para licuar gases, eso sí es importante entender que sí se puede hacer y que sí es importante saber y entenderlo. Por ahí acá en esto no se toca demasiado, ¿sí? No se toca demasiado, aunque hay que saberlo, ¿sí? En diagramita de fases es importante saber cómo funciona. Pero eso va a otra cuestión. Acá lo que hay que analizar, ¿sí? Es a qué nos referimos con fuerzas intermoleculares, ya hilando más fino que el simple decir fuerzas de atracción entre moléculas. A ver, sí, son fuerzas de atracción entre moléculas, ok, pero hay un poco más de puntualidad. Primero, no solamente entre moléculas, ¿sí? De hecho, la fuerza intermolecular más fuerte que existe, no tan sorprendentemente, es la fuerza iónica, ¿sí? Es decir, todos los compuestos iónicos, sobre todo los electrolitos fuertes, tienen las fuerzas intermoleculares obviamente la más fuerte, porque al fin y al cabo son dos iones, uno cargado con carga negativa, otro cargado con carga positiva, que se atraen entre sí y se juntan, ¿sí? Forman una estructura cristalina, la que sea, y
En estado sólido lo vemos como un polvo, y en estado líquido lo vemos en disolución. Si son electrolitos fuertes, se disuelven completamente. Si no lo son, habrá que ver el KPS y cuánto se disuelven, ¿sí? Son sales poco solubles, que también se analizan de alguna de otra manera. Por ejemplo, con alguna volumetría por precipitación. Pero bueno, en sí, una de las interacciones moleculares más fuertes es la de carácter iónico. Después tenemos las de carácter puente de hidrógeno, que, bueno, el nombre dice que tenemos hidrógeno. Sí, si la molécula contiene hidrógeno, ¿sí? La molécula contiene hidrógeno, oxígeno, flúor o cloro, o los tres, esta va a tener la posibilidad o la seguridad de que va a formar, bueno, puentes de hidrógeno, ¿sí? Les van a generar la fuerza intermolecular puente de hidrógeno, que es la segunda más fuerte del grupo, digamos, y tiene la puntualidad, la especificación, digamos, de que la forma en la que se analiza es que es muy parecida a un carácter casi que se podría decir covalente, ¿sí? Es una cosa, o sea, cuando los profes por ahí lo analizaron como una interacción casi directa, ¿sí? Por eso le llama puente de hidrógenos, una interacción casi directa entre la electronegatividad tan fuerte que tienen los elementos que contamos, el oxígeno, el flúor y el cloro es una L invertida, justo en los más electronegativos. Que en sí es la electronegatividad tan fuerte y el carácter tan electropositivo del hidrógeno, hace que se puedan acercar lo suficiente y tener interacciones lo suficientemente fuertes como para, por ejemplo, que el punto de ebullición del agua sea tan alto, ¿sí? Un punto de ebullición de 100 grados para un compuesto covalente es muy alto, ¿sí? Es bastante alto. Por eso, por ejemplo, el agua tiene todas las propiedades que todos conocemos y que es tan importante para la vida, entre otras cosas, obviamente. Y bueno, siguiendo un poco en las interacciones intermoleculares, es importante no conocerlas todas, pero sí entender un poco cómo funciona cada una, ¿sí? Y saber verlo en alguna molécula. A ver si yo puedo... No puedo... No puedo. A ver... Puedo compartir así, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, dibujar una molécula de agua para fuerza para interacciones o fuerza intermolecular de tipo puente de hidrógeno, ¿sí? Lo dibujo así, tiki, ¿sí? Y lo que hago, o lo que analizo es cómo pueden interaccionar entre sí estos hidrógenos, ¿sí? Estos hidrógenos con los oxígenos, ¿sí? Que son uno de los elementos que pueden hacer esta interacción. Pues lo hacen de esta manera, ¿sí? Una línea de puntitos, ¿sí? Con otro oxígeno de otra molécula de agua, que a su vez tiene los dos hidrógenos, ¿sí? Que también hacen esa interacción infinitas veces, ¿ok? Infinitas veces, bueno, infinitas no, según la cantidad de moléculas que tenga la solución, ¿sí? O, en realidad, el líquido que yo esté analizando, ¿sí? Recordar que es importante, aunque ya me he equivocado, recordar que es importante hablar de líquido y no de solución, ¿sí? Porque cuando hablamos de soluciones, estos mismos puntos de fusión y ebullición, por las interacciones que puedan haber en las mezclas o las disoluciones que se hagan entre la sustancia que sea el soluto y la sustancia que sea el solvente, pueden cambiar justamente el punto de fusión y ebullición. Por eso es algo muy interesante para medir la pureza de algún líquido, ¿sí? Que esté analizando, de algún compuesto que me interese en eso. ¿Ok? Entonces, después existen otras que se llaman de carácter ion dipolo, pero eso ya va más para soluciones. Y la que nos interesa acá también, que las de carácter ion dipolo son de carácter tener un ion, ¿sí? Y algún compuesto covalente que tenga alguna polaridad bien marcada, entonces en ese caso sí va a haber una interacción entre el polo positivo y el polo electronegativo, supongamos que tengo un anión en la solución. Pero eso en el caso de disoluciones se ve más, acá es más raro. De hecho, no debería ocurrir las interacciones en dipolo. Después tenemos la dipolo-dipolo, que son moléculas polares,
Después tenemos las de carácter ion dipolo, que son en moléculas polares, que en ese caso sí, el polo electropositivo de la molécula va a acercarse al polo electronegativo de la misma molécula, ¿sí? A ver si puedo dibujarlo con algún ejemplito bien simplecín. Demasiado débil. Ácido fluorídrico. Supongamos que tenemos el ácido fluorídrico. Ah, pero acá tengo punto de hidrógeno. Eh, puedo elegir, de hecho, una polaridad marcada. Sulfídrico, sí. Es sulfídrico. Supongamos que es sulfídrico, ¿sí? A ver. Azufre y los dos hidrógenos, ¿sí? Bueno, acá tenemos la estructura de Lewis, que tiene 1, 2, 2, 4, 5, perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso yo tengo una polaridad marcada del azufre como densidad electronegativa y los hidrógenos con esta zona densidad electropositiva. ¿Sí? La zona del azufre, o sea, si yo agarro otra molécula de sulfuro de hidrógeno o de ácido sulfúrico y la pongo del lado del azufre que tiene densidad electronegativa, ¿sí? En esta zona, lo que va a ocurrir es que va a haber una interacción dipolo-dipolo, es decir, la parte negativa de la misma molécula se va a acercar lo más posible a la parte positiva de la misma molécula. ¿Sí? Eso va a ocurrir la cantidad de veces como moléculas haya en una solución, perdón, en un líquido que se esté analizando. ¿Sí? En este caso de sulfuro de hidrógeno. Esas son las interacciones dipolo-dipolo. Es decir, un compuesto tiene un polo, o sea, tiene una polaridad bien marcada, ¿sí? Eso lo veíamos con la negatividad. Si un compuesto tiene una polaridad bien marcada, podemos suponer, y no genera puentes de hidrógeno, ¿sí? Si tiene una polaridad bien marcada y no genera puentes de hidrógeno, podemos hablar de una interacción tipo dipolo-dipolo. Después tenemos dipolo-dipolo inducido, que ahí también ocurren en disoluciones, que es cuando tenés alguna molécula no polar y tenés alguna otra molécula polar, con la suficiente polaridad como para poder lograr esa, para que la molécula no polar genere cierta polaridad, es decir, aleje los electrones de alguno de los átomos que lo conformen, y se pueda generar cierta interacción. Después tenemos la fuerza de London, que dependen del peso molecular que tenga la molécula o la sustancia que esté analizando. Pero bueno, esas son las más débiles de todas, aunque pueden llegar a ser muy fuertes en, por ejemplo, compuestos orgánicos. ¿Sí? Los compuestos orgánicos tienen mucho carbono, azúcares, aceites. Ahí sí tenemos un carácter de fuerzas intermoleculares muy fuerte, muy arraigado por las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Muy importante eso. Bueno, ese es el tema de fuerzas moleculares. ¿Sí? Las fuerzas intermoleculares son esas. ¿Sí? Son las interacciones que se dan entre moléculas, ¿sí? En su estado, como más normal, digamos, en su estado líquido y en su estado sólido. ¿Sí? Mientras más fuertes sean las interacciones intermoleculares, más probabilidades de que la sustancia a presión y temperatura ambiente, ¿sí? Esté en estado sólido. Menos fuertes son las interacciones intermoleculares, más posibilidades de que sea líquido y si son aún menos fuertes, más posibilidades de que sean gaseosas. ¿Sí? Bien. Y después comienza en este PDF, que yo lo que quiero hacer en estos videos es ir analizando el PDF que da la cátedra, por ahí para que vean algo conocido, ¿sí? Primero, para que vean algo conocido, y segundo, también un poco para criollizar,
Si es que me sale priorizarlo, ¿no? Por ahí, por ahí no entiendo nada y ahí no se entiende. Sí, por culpa mía. Pero bueno. El punto de ebullición. Acá lo dicen muy bien, y dicen que cuando se calienta un líquido en un recipiente abierto, se puede observar que comienzan a desprenderse burbujas heladas desde la base del recipiente. Acá lo dice porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos utilizar agua para eliminar, por ejemplo, dióxido de carbono del agua de la canilla, o agua destilada, ¿sí? Que se ha dejado abierta por mucho tiempo, eh, lo que se hace generalmente, bueno, es hervir el agua, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que, por acá hay que meterse en otros conceptos que son el concepto de tensión superficial y el concepto de viscosidad, sobre todo de tensión superficial. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de un compuesto en estado líquido, ¿sí? En estado de agregación en estado líquido, eh, tenemos que hablar de que existen esas interacciones, ¿sí? Las interacciones intermoleculares, las moléculas se mueven menos, ¿sí? Una forma de ver los estados de agregación de la materia es, por ejemplo, imaginarse sí, átomos o moléculas que esté analizando, ¿sí? En cada uno de los estados como si fueran bolitas que chocan. Son bolitas de goma que chocan. Y mientras esté más cerca, ¿sí? Mientras esté en estado líquido, en estado sólido, menos van a rebotar. ¿Se entiende? Es decir, en estado gaseoso estas bolitas chocan demasiado y rebotan mucho. Y no intercambian energía, simplemente rebotan mucho entre sí, se van moviendo y cada vez no necesitan, cada vez se van separando más y más y más, pero como rebotan mucho se van muy lejos. Entonces, el estado gaseoso es eso, ¿sí? Las moléculas están lo más lejanas posible, los entre moléculas son elásticos, es decir, que no hay ningún tipo de intercambio de energía, ¿sí? Y en sí las moléculas están muy desordenadas, muy lejanas, y eso hace que el estado gaseoso, bueno, ocupe tanto espacio, ¿sí? Lo gaseoso ocupa más espacio. Después tenemos el estado líquido. En el estado líquido ya las moléculas están un poco más organizadas. Es decir, las moléculas siguen estando, esto lo voy a dibujar. Si yo tengo un sistema, ¿sí? Si yo tengo un sistema, imaginemos. Yo tengo un sistema, ¿sí? Cerrado. Y acá tengo una molécula, un compuesto, es decir, en estado gaseoso, ponle aquí agua, en estado gaseoso, voy a tener las moléculas de agua lo más bien lejanas entre sí y ocupándome todo el espacio posible, ¿sí? Estas moléculas van a chocar entre sí, supongamos que son iguales, estas moléculas van a chocar entre sí, pero lo van a hacer de una manera elástica, es decir, no van a intercambiar energía. Y van a estar muy lejanas entre sí, ¿sí? Esto acá, voy a dibujarlo así para que parezca un platito, ¿sí? Esto sería la tapa del recipiente. Supongamos que está cerrado, ¿sí? El gas lo que va a hacer es que las moléculas que estén en ese sistema, ¿sí? Lo van a estar lo más lejano posible y van a chocar entre sí elásticamente. Es decir, que no van a intercambiar energía, van a estar desordenadas y lejos. En el estado líquido van a estar un poco más ordenadas, ¿sí? Los choques que estén entre ellas ya sí van a comenzar a intercambiar energía, pero no van a estar ordenadas de una manera definida, sino que van a estar ordenadas de una manera todavía un poco indefinida, es decir, va a haber una cierta lejanía entre ellas y no van a estar tan acomodadas entre sí, ¿sí? Pongamos algo así. Y más burbujitas, ¿sí? Y más moléculas que compongan esta parte, ¿sí? Y después tenemos el estado sólido. En el estado sólido, ¿sí? Vamos a la tapita. En el estado sólido, ya sí, el reacomodamiento es uniforme y las moléculas se acomodan muy, muy ordenadas, ¿sí? Son lo más ordenadas posible, ¿sí? Y las interacciones intermoleculares o la energía que se intercambian entre sí, estoy buscando cuadrados, obviamente un círculo, ¿no? Y las interacciones intermoleculares que se dan entre las moléculas que conforman
al, al, al compuesto a analizar, en el estado de agregación a analizar, ¿sí? Están bien cerca, están muy ordenadas. Y es la única forma que eso ocurre es que tengan una gran cantidad de energía intercambiándose entre sí, ¿sí? O bien que se cumplan con las condiciones de presión y temperatura necesarias para que esto ocurra, ¿sí? Pero esa es la diferencia. El orden o desorden, ¿sí? Y las interacciones intermoleculares, ¿sí? La energía que llegan a intercambiar cada una de estas. En estos dos casos es donde más se analizan las interacciones intermoleculares, ¿sí? En estos dos casos. Acá ya menos, ¿sí? Si bien sí se analiza, es muy importante analizarlas. Acá ya por ahí se puede ver, ya se puede ver un poco más con algún tipo de cambio especial en las condiciones externas del sistema. Presión y temperatura de vuelta de cálculo. Eh, y nada, a partir de ahí se desprende un par de conceptos en el estado líquido, que son acá el concepto de tensión superficial, ¿sí? Y de presión de vapor. Obviamente, si yo tengo un sistema como, por ejemplo, un vasito de agua, ¿sí? O una olla de agua tapada, ¿bien? Voy a tener un caso, voy a tener un caso muy especial, que es que voy a tener tanto al agua en estado líquido como el agua en estado gaseoso, ¿sí? El vapor, ¿sí? Y estas dos interacciones, ¿sí? La interacción entre el agua en estado de vapor y el agua en estado líquido, ¿sí? El equilibrio entre el pasaje del agua de estado líquido a estado gaseoso y estado gaseoso a estado líquido, ese equilibrio lo conoce como presión de vapor. Cuando llega, o sea, cuando el intercambio de pasajes, o sea, cuando el pasaje de estado de líquido a vapor y de vapor a líquido, ¿sí? Está en equilibrio, es decir, ambos cambios ocurren al mismo tiempo, cuando eso pasa, estamos, estamos analizando la presión de vapor del líquido que estoy analizando, del compuesto que estoy analizando, en el caso en el que estoy analizando. ¿Sí? Bien, ese es el concepto de presión de vapor, que se liga al concepto de tensión superficial, ¿sí? Que es la energía que necesita un átomo o una molécula para separarse, ¿sí? Para separarse del estado de agregación líquido, es decir, separarse de las moléculas que están todas juntitas más o menos ordenadas, y desordenarse, irse para afuera y pasar de estado a vapor, ¿sí? Esa es la tensión superficial, ¿sí? La dificultad para moverse, ¿ok? Mientras mayores son las interacciones intermoleculares, más tensión superficial va a tener el líquido analizado, ¿sí? Por lo tanto, mayor presión. Bien, ¿sí? Entonces, yendo a la situación que ellos tiran, ¿sí? Estas primeras burbujas corresponden a gases disueltos en el líquido que, por incremento de la temperatura, disminuyen su solubilidad, ¿sí? Y abandonan la fase líquida, ¿sí? Eso, primero, sacar una de las impurezas gaseosas, ¿sí? Están los gases disueltos. Luego de un tiempo, en el seno de la fase líquida se formarán burbujas de vapor de líquido. Esto está relacionado al concepto de energía interna. Pero bueno, siguiendo. Constituidas por moléculas que encuentran con energía suficiente para pasar el estado gaseoso, pero que al ascender encontrarán superficies más frías y condensarán, ¿sí? Supongamos que estamos haciendo unos videos, lo tapamos, cuando llega a la superficie fría de la tapa, se condensa y vuelve a caer al agua de los fideos, ¿sí? Hasta que llega un momento que la tapa es suficientemente grande, entonces comienza a condensar. Eh, Como una burbuja geopolítica, constituida por moléculas que encuentran con energía suficiente para poder todo gaseoso, para ascender una solución más fría y condensar. Si prosigue el calentamiento, la fase líquida alcanzará una temperatura tal que dichas burbujas escaparán de ella, ¿sí? Es decir, que ya las burbujas llegan a salir del estado líquido, ¿sí? O sea, todo el vapor producido en el seno del líquido se va hacia afuera, ¿sí? Cuando en el seno de todo el líquido se produzca este fenómeno, se dice que el líquido está en ebullición. ¿Ok? Y ahí vamos. De lo anterior se puede concluir que el calor entregado produce un aumento de la temperatura del sistema, o lo que es lo mismo.
el aumento de la energía cinética media de las moléculas, ¿sí? Más chocan las moléculas, mientras más choquen las moléculas, más lejos van a estar, ¿sí? O sea, más lejos van a querer estar. Mientras más aumente la cinética, más se van a mover las moléculas. Y mientras más se muevan las moléculas, es más difícil que estén ordenadas, pero suficientemente ordenadas como para estar en el estado líquido, en el estado de agregación líquido, ¿sí? Y por eso pasan en estado gaseoso. Eh, Bien, cuando la energía es tal que las partículas pueden pasar a fases gaseosas, ¿sí? Se forman burbujas que solo podrán escapar a la superficie si su presión de vapor del líquido, es por lo menos igual a la presión sobre la superficie, sobre su superficie. ¿Sí? Es por esto que se define el punto de ebullición de un líquido como la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido igual a la presión externa. ¿Sí? Importantísimo. En recipientes abiertos, esta presión se puede considerar casi constante y aproximadamente igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Esto es una cuestión muy obvia. De esta manera, el líquido hierve a la temperatura a punto de ebullición, en la cual la presión de vapor, PV, del líquido es igual a la presión en la superficie, H. ¿Sí? Y si esta última es la presión atmosférica normal, 760 milímetros de mercurio, una atmósfera, el punto de ebullición se denomina punto de ebullición normal. ¿Sí? Y acá te tiran un diagrama. Bien, acá, priorizando un par de cosas. Dice que el punto de ebullición es el punto o la temperatura en la cual la presión del vapor, la presión de vapor del líquido, iguala a la presión atmosférica. Es decir, que la cantidad de moléculas que pasan en estado gaseoso, ¿sí? La velocidad, mentira, la velocidad en la que las moléculas pasan en estado gaseoso, ¿sí? La presión que generan esas moléculas gracias a la velocidad, gracias a la energía que se le agrega, aumentando la temperatura. Recordemos que la temperatura es energía, y es energía calórica, si la administramos directamente, esa energía aumenta la energía interna del sistema. Bueno, lo que va a pasar es que en algún momento la presión que genere ese vapor, si hablamos de agua o ese gas en el seno del líquido, se va a igualar a la presión atmosférica. Y cuando eso ocurra, ¿sí? Cuando el equilibrio entre esos pasajes ocurra, el líquido va a estar en ebullición, es decir, las burbujas se van a ir para arriba al tope. ¿Sí? Y va a comenzar a haber más, más moléculas en estado gaseoso que en estado líquido. ¿Sí? Igualmente, ojo, aunque ya lo vamos a mostrar, pero no toda la energía que se le agregue no toda la energía que se le agrega al sistema, ¿sí? O al líquido en este caso, va a ser usada para aumentar la temperatura. Llega un momento en que esa energía, en el caso del líquido, se va a utilizar completa para hacer ese pasaje, ¿sí? Para que en el punto de ebullición todo el líquido pase a estado gaseoso. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía y no puede mantenerse ordenado. ¿Sí? Al tener tanta energía agregada tanta energía calórica agregada por algún calentamiento X, lo que pasa es que nadie quiere mantenerse juntos. O sea, ninguna molécula se va a tener suficiente fuerza para mantenerse junta, entonces en algún momento no vamos a tener más. ¿Sí? Pero toda la energía que se le llega a suministrar, ¿sí? Hasta llegar al punto de ebullición, o sea, intervalo denominado calor sensible, que es el intervalo en el que el líquido aumenta la temperatura, ¿sí? Ese se lo denomina calor sensible, va a llegar, eh, va a llegar un punto, digamos, en que el calor que yo le agrego, la energía que yo le agregue, ¿sí? No va a utilizarse para aumentar la temperatura del líquido, sino que va a utilizarse para hacer el pasaje de estado. Eso se lo denomina calor latente. ¿Sí? Acá tenemos el diagramita de fase, ¿sí? Una curva de calentamiento. Y acá te dice que yo la energía, según el calor, o la energía que le está agregando al sistema con algún compuesto que está analizando, supongamos agua, ¿sí? ¿Sí? Supongamos agua, toda la energía que yo le vaya agregando va a haber un momento en que mientras más le vaya agregando energía, supongamos que el compuesto está en estado sólido,
mientras más le va llegando energía, más va a ir aumentando la temperatura. Hasta que llega un punto, ¿sí? En el punto de fusión, hasta que llegue un punto en el que toda la energía que se le suministre, ¿sí? Por intervalo, en el que toda la energía que se le suministre va a utilizarse para hacer el pasaje de estado. ¿Sí? Va a utilizarse para hacer el pasaje de estado. Después, ya en estado líquido, las moléculas que estén en estado líquido van a tomar esa energía y van a aumentar la temperatura. De vuelta tenemos calor sensible. ¿Sí? Esta parte es calor latente, esta parte es calor sensible. Esta parte es calor sensible, aumenta la temperatura. Recuerden, si aumenta la temperatura, tenemos calor sensible. Hasta que llega el punto de ebullición. En el punto de ebullición, de vuelta tenemos que toda la energía que se le agregue a partir de ese punto, toda la energía que se le agregue al sistema, se va a utilizar para hacer el pasaje de estado de líquido a gas. En este caso, ¿sí? Va haciendo una vaporización, etcétera, hasta que llega a el punto en el que ya no hay más, en el que ya no hay más moléculas en estado líquido. ¿Sí? En ese caso, si se le sigue agregando energía, va a seguir aumentando la temperatura del compuesto en estado gaseoso, ¿sí? Y eso ocurre hasta que se pueda, ¿sí? Ya como no hay más estados, va a seguir calentándose, por lo tanto ya tenemos un calor sensible, ¿sí? Se calienta hasta la temperatura que nos parezca necesaria que caliente, ¿sí? Esa es la cuestión. A ver, es importante, ¿sí? Es importante más o menos imaginarse, ¿sí? Sobre todo para los ejercicios, aunque haya mucha parte numérica, es importante imaginarse los pasajes de estados y tener en cuenta esto, ¿sí? Y también, por ejemplo, para sacar el calor del sistema, que también hay un par de ejercicios que son para sacar el calor del sistema, ¿sí? Pero ya vamos a llegar. A ver. Ok, seguimos. Eh, ahora también. Bien, seguimos entonces. Cuestiones importantes. Eh, Todo esto, ¿sí? Recordar que el punto de ebullición, tanto el punto de ebullición como la fusión, dependen de la presión, no, mentira, solamente el punto de ebullición. Que el punto de ebullición depende de la presión atmosférica o de la presión, ¿sí? Del ambiente al que esté expuesto el sistema, ¿sí? El líquido que esté analizando, ¿sí? Si yo caliento, ejemplo que diciendo, si yo hirvo agua a la altura del mar con una presión que es una atmósfera y hierve a 100 grados. Si me voy al Himalaya, a la punta del Himalaya, el agua hierve a 120 o 130 o algo así. ¿Sí? Si hierve más, tarda más en hervir, vamos a meter más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita más energía para poder llegar a esa presión. ¿Vamos? A esa presión, a esa presión atmosférica. ¿Y eso cómo se corrige? Por eso exactamente qué temperatura, o cuál es la temperatura de ebullición del sistema analizar, dice la ecuación de Clarke. ¿Sí? Dice la ecuación de Clarke. ¿Estamos? Que es esta. Hola, ecuación de Clarke. ¿Sí? Lo que hace es corregir eh, el punto de ebullición, corregir el punto de ebullición normal, ¿sí? A el punto de ebullición analizado en las condiciones atmosféricas en las que esté expuesto el sistema. Generalmente se supone que es una atmósfera, pero si se quiere hacer de una manera mucho más exacta, o sea, de una manera exacta, ¿sí? Para algún examen serio, se tiene que hacer la corrección, obviamente. ¿Sí? Puntos importantes. Primero, hay algo, hablando ya de calor latente, ¿sí? Y yendo un poco más cerca, eh, estas cuestiones ya se analizaron, ¿sí? En la parte en el caballito de termoquímica está bastante bueno, de la cátedra se ve bien. El calor de un sistema, ¿sí? Y la necesidad o el pasaje de estado de ese sistema, de la sustancia que contenga ese sistema, ¿sí? Está ligado
a ciertas ecuaciones, ¿sí? O, sí, ciertas ecuaciones que en realidad son dos, ¿sí? Las ecuaciones de calor sensible y las ecuaciones que tienen que ver con las de calor latente. Cada una de las ecuaciones de calor latente tienen su constante, ¿sí? Que por ejemplo, en el caso de la temperatura de ebullición, es la constante de vaporización, ¿sí? En el caso de esta zona. ¿Estamos? Que básicamente lo que te dice es cuánta energía se necesita. ¿Sí? ¿Cuánta energía se necesita para pasar, para que un gramo de sustancia pase de estado líquido a estado sólido? Aunque, ya si decimos calor molar de vaporización, ¿cuánta energía se necesita para vaporizar un mol de sustancia? Que se tiene en eso. ¿Sí? Eh, pero sí, es básicamente eso, es la energía que se necesita para eh, vaporizar una cantidad, o sea, por ejemplo, que hagamos la vaporización, una cantidad de moles, por ejemplo, de una sustancia. ¿Sí? Y bueno, si yo quiero saber de vuelta el punto de ebullición, repasando, yo utilizo la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Que se hace para una corrección. Generalmente, vos lo que sabes, tus datos son las presiones, la temperatura de ebullición normal, R, que es la constante de los gases, ¿sí? Corregida, a la constante de los gases corregida, eh, a energía, ¿sí? Y la constante de vaporización. ¿Estamos? Eh, y básicamente es eso, ¿sí? Acá también dice que hubo una presión atmosférica en el momento de la experiencia, expresada en milímetros de mercurio. Importante que sea en milímetros de mercurio, ¿sí? En este caso es importante, porque por ahí le interesa hacer el pasaje el pasaje de unidades, no se puede hacer en atmósferas, que son los números más fáciles. Y después lo demás, ¿sí? Presión 2, 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera. Temperatura en el punto de ebullición determinado en P1 y el determinado en P2. ¿Sí? El determinado en P1 está en tablas. Entonces, generalmente se corrige con la presión medida ya, como dato, ¿sí? Y la temperatura de ebullición medida en la presión medida, ¿sí? El calor molar de vaporización, la presión constante, ¿sí? Importante que tiene que ser la presión constante, porque si no, ya tenemos que hablar de trabajo, así que recordar, ¿sí? Volumen, presión constante. Y R es constante de los gases ideales, ¿sí? R es constante de los gases ideales, de vuelta, corregida Lewis, no habla de eh, P por B igual a N, ¿sí? O litro atmósfera sobre Kelvin mol, ¿sí? En este caso es solamente, en este caso es Joule sobre Kelvin mol. Bien. Y ahora vamos a la parte de determinación, ¿sí? Vamos a la parte de determinación. Recordar que en el caso de los gases, de R, ¿sí? Que es la constante de los gases ideales, es 8,314 joules sobre Kelvin mol, ¿sí? Entonces, cuando vos te pones a eliminar, cuando vos te pones a eliminar unidades, te vas a dar cuenta, vas a llegar a la corrección de temperatura de ebullición, a la presión que vos estás analizando, ¿sí? Es así. O bien a la presión que hay en relación a la temperatura de ebullición que yo tengo. También. ¿Sí? Se puede hacer el revés. Obviamente depende de los datos que yo tenga. ¿Estamos? Se puede hacer la cosa en Clapeyron. Bien, después estamos llegando a la parte de la determinación, ¿sí? La determinación del punto de ebullición, el método general que se hace en secundaria, es el método en el que se hace una destilación, ¿sí? Una destilación. Que lo que hace básicamente es, esto se hace para separar mucho, se usa para separar líquidos de líquidos, ¿sí? Para separar dos líquidos con temperaturas de ebullición diferentes, se utilizan el método de destilación, ¿sí? Pero también sirve, por ejemplo, para determinar el punto de ebullición. ¿Ya estamos? ¿De qué está compuesto? ¿De qué está compuesto este sistemita?
Primero, ¿quién avisa? Este pedazo, ¿sí? El calor sensible, ¿sí? De la sustancia en estado líquido, ¿sí? El calor sensible de la sustancia en estado líquido. Importante, es este pedazo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuánto tarda o a qué temperatura llega a este pedazo de acá? ¿Sí? O sea, se sale de algún punto de esta curva, ¿sí? Crece, o sea, se le agrega temperatura, ¿sí? Se le agrega temperatura, crece el calor sensible, llegamos al calor latente, comienza la ebullición, y cuando estamos en proceso de ebullición, la temperatura que nosotros miramos en ese momento, ¿sí? Va a ser la que se mira acá, ¿sí? Va a ser la temperatura de ebullición eh, del líquido, ¿sí? Del líquido que estamos analizando. ¿Sí? Generalmente no hay una corrección de la ecuación de Kepler, no hay una corrección muy pesada, se tiene que hacer. Eh, pero si no, siempre se hace a presión atmosférica. ¿Sí? Nada, eso básicamente, ese es el objetivo. ¿Sí? ¿De qué está compuesto? Eh, la- todo el sistema de, de estiración está compuesto por un balón de destilación, ¿sí? Un dispositivo de calentamiento, que el dispositivo de calentamiento siempre tiene un mechero o manta calefactora con un trípode y una tela de aliento, ¿sí? Que son un sistema de calentamiento, para calentar el balón de destilación. El balón de destilación tiene un líquido, ¿sí? Y siempre tiene, acá dice piedra pómez, corcho, también yo he visto que se hace con pedazos de vidrio, ¿sí? Lo que hace eso es regular la ebullición, ¿sí? La ebullición debe ser controlada, porque si la ebullición es muy enérgica, por ahí lo que puede ocurrir es que se mida, o sea, que el vapor aumente de temperatura y perdamos precisión, ¿sí? Perdamos precisión y exactitud. Llega a que si se mezcla en temperatura intensivo, se rompe el equilibrio y se registra en temperaturas superiores, ¿sí? Es importante que eso no se rompa. Entonces, para controlar la ebullición, se utilizan cosas como piedra pómez, o vidrio, ¿sí? Nosotros en la secu usábamos vidrio porque somos eh, bien, entonces, importante también recordar, ya que estábamos con eso, que la ebullición debe de ser controlada. Es decir, cuando vos estás en el laboratorio, le mandas con todo, digamos, al fuego, vas a tener una ebullición demasiado enérgica y no es la idea, ¿sí? Siempre es mejor ser cuidadoso con estas cosas, y las cosas hechas rápido no siempre son las que mejor salen. Bueno, tenemos un tubo de destilación, ¿sí? Un balón de destilación. En esta salida se le conecta el tubo refrigerante. Eh, el tubo refrigerante cumple la función de refrigerarse y llegar a la superficie fría, en donde el vapor va a pasar de vuelta a líquido, ¿sí? Se va a condensar. Entonces ahí se recolecta todo el destilado en algún recipiente colector, ¿sí? En algún recipiente para recolectar todo lo obtenido, ¿sí? El destilado obtenido, que puede ser un Erlenmeyer, un vaso de precipitado o lo que sea. ¿Sí? Bueno, arriba esto está tapado, ¿sí? Esto está tapado y en el tapón que tenga el balón de destilación se incrusta un termómetro, ¿sí? Que es el que nos va a decir la temperatura de ebullición que tenga el líquido. El tubo refrigerante, otra cuestión importante es que para mantenerse frío, lo que tiene es una corriente de agua, ¿sí? Que va desde abajo hacia arriba. Entonces tenemos un sistema de flujo, eh, se llaman sistemas de intercambio de calor, de flujo, no igual, se me fue la palabra, no importa. Pero sí es importante que el agua que pasa por acá, ¿sí? Enfría el gas que está adentro, ¿sí? Por eso se condensa la sustancia, ¿sí? Se condensa la sustancia y se recolecta en algún recipiente. Acá pusieron en el medio, es lo más normal, es lo que más se ve, ¿sí? Es eso, ¿entiendes? Es eso, nada más, ¿sí? Cosas cosas a decir, bueno, el soporte universal siempre tiene que estar bien,
bien puesto, eh, hay gente que pone el trípode y el mechero si no son demasiado grandes sobre el soporte universal. Hay gente que no, que lo pone en el suelo, el soporte universal lo pone al revés. ¿Sí? Hay muchas maneras. Eh, a la nuez, se llama noez, ¿sí? Nuez, que es una agarradera en criollo, pero se la conoce como nuez. Eh, a esto que todos estos elementos tienen que estar bien, 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 más que bien agarrados, ¿sí? Porque si no están mal agarrados, esto, por ejemplo, que se llena de agua, ¿sí? Hace peso, si no está bien agarrado en este soporte universal, ¿sí? En este soporte universal, lo que va a ocurrir es que me va a hacer fuerza para abajo, me va a romper el tubo de destilación, ¿sí? Perdón, el balón de destilación, y vamos a tener que pagar uno de estos que son carísimos. ¿Sí? ¿Sí? Son cosas que hay que recordar, son apreciaciones importantes. ¿Sí? Que hay que tener en cuenta porque a ver, esta evaluación, si bien en esta evaluación se analiza la parte práctica. ¿Sí? Entonces es importante cumplir con las cuestiones relacionadas a la seguridad, ¿sí? Guantes, lentes, etc. Estamos en la polvo, con sonoridad, y en este caso tener cuidado con estas cuestiones, ¿sí? Que la temperatura, o sea, que el fuego del mechero sea controlado, que no sea demasiado fuerte, otra cosa que también hay que controlar, para que la ebullición no sea demasiado enérgica y perdamos precisión y exactitud, como se dijimos antes, que el flujo del agua sea correcto, de abajo hacia arriba, ¿sí? También es muy importante, muy, pero que muy importante, ¿sí? Porque si hay alguna parte de este tubo refrigerante que no está bien refrigerado, podemos perder algo del destilado y no es lo que queremos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Son cuestiones que hay que analizar, que hay que tener en cuenta. Pero el funcionamiento el funcionamiento práctico, por así decirlo, para lo que a nosotros nos interesa es calentar el líquido hasta el punto de ebullición, un punto de ebullición controlado. Ese líquido acá pasa a gas, ¿sí? Pasa a gaseoso, pasa a gas, a vapor, ¿sí? Llega hasta acá, el termómetro capta esa temperatura, ¿sí? Y cuando tenemos la cantidad de vapor suficiente, comienza a pasar por el tubito. Cuando pasa por este tubito, llega a esta zona, que es una zona fría. Entonces, acá se condensa. Y después las gotas caen en las gotas que se conocen de la sustancia nueva, ¿sí? Más limpia, más pura, que se conoce como destilado, caen sobre algún envase recolector, como por ejemplo, esto en el medio, ¿sí? Es todo eso, digamos. Y cuando llega la ebullición, en el termómetro se nota, ¿sí? O sea, no se va a ir todo, obviamente no se va a ir todo el líquido de una. Así que mientras el líquido está en ebullición, el termómetro no va a moverse de la temperatura, lo va a mover muy poquito, ¿sí? Si está bien hecho, no se va a mover de la temperatura, se va a mantener, si es agua, por ejemplo, si es agua pura, así mismo. ¿Vamos? Bien, este es la determinación del punto de ebullición por el método general, ¿eh? El método general es una destilación simple, tomamos como destilación simple, ¿sí? Existen más, como la destilación fraccionada, pero este acá es una destilación simple, ¿sí? Otra cosa importante es que esta, por ejemplo, también se utiliza para separar eh, soluciones, ¿sí? O soluciones o sistemas líquido-líquido, ¿sí? Tienen dos líquidos con sustancias diferentes, con temperaturas de ebullición separadas, ¿sí? Bien, bien definidas, bien lejitos. Eh, Cuando es así, se utiliza métodos como este, como esta destilación, para poder separar y recolectar, ¿sí? A ambos, ¿sí? Tanto el destilado con el que tiene un punto de ebullición más bajo y el que no se destiló, que tiene un punto de ebullición más alto, ¿sí? Después tenemos el método de Siwolov. Acá lo vamos a leer juntos para que se entienda, porque es lo mismo, es el mismo concepto, pero con un capilar, ¿sí? Que es un tubito chiquitito, ¿sí? Por ahí alguno lo vio en los laboratorios laboratorios médicos, de análisis, ¿sí? Uno de esos, en esos, hay de esos capilares, ¿sí? Por ahí lo vieron por ahí, ¿sí? Es donde más vi. ¿Sí?
yo, que sí, bueno, vamos a leer. Es un método que utiliza pequeñas porciones de sustancia en estudio, la cual se coloca en un tubo de ensayo que se calienta suavemente sumergiéndolo en un baño apropiado, ¿sí? Es decir, en un baño María, ¿sí? Lo que hacen acá es sumergir el capilar, ¿sí? Sumergir el capilar en la sustancia, ¿sí? En la sustancia de analizar, y esa sustancia de analizar, ¿sí? Se deja en un baño María, ¿sí? Se deja en un baño María. Punto importante. Cuando yo pongo un termómetro en un líquido, siempre hay que ponerlo en el medio, no tiene que tocar ninguna de las paredes, ¿sí? Porque si no, la temperatura que llega a tener esas paredes, que siempre es más alta que la temperatura del líquido, ¿sí? Me va a dar un roño, porque es la temperatura de la pared, ¿sí? Es la temperatura del tubo de ensayo, a mí me interesa la temperatura del líquido del tubo de ensayo. A mí me interesa la temperatura del líquido que yo estoy calentando, ¿sí? Bien. En el líquido se introduce un termómetro y un tubo capilar con el extremo superior cerrado, ¿sí? ¿Por qué el extremo superior cerrado? Porque el extremo superior es el aire, ¿sí? Entonces, vamos a seguir leyendo. Eh, Dentro del capilar, el vapor tendrá cierta presión que irá incrementándose a medida que aumente la temperatura, ¿sí? Es decir, primero se va a ir el aire y después va a comenzar a haber solamente vapor, ¿sí? O sea, va a aumentar la presión, ¿sí? Que haya del líquido, va a aumentar la presión del líquido en el capilar. Eh, Al iniciar el calentamiento se comienzan a desprender algunas burbujas que corresponden al aire que había encerrado en el capilar. Cuando la presión, eso dijimos antes, cuando la presión dentro del capilar igual a la presión atmosférica, se producirá un desprendimiento continuo de burbujas, proceso de burbujas. Se desprenden muchas burbujas, ¿sí? Es mucho más notable. Y tarda menos porque tengo eh, un menor espacio, ¿sí? Entonces la presión un menor espacio en, eh, en el capilar, un sistema mucho más chiquitito. Entonces ocurre más rápido, ¿sí? Lo bueno que tiene el método de Sevolov es que ocurre más rápido. Que nos indica que la sustancia ha entrado en ebullición. Y se debe notar la temperatura en ese momento. Eso es la malla del método de Sevolov, se vuelven a notarse en el momento, ¿sí? Lo que ocurre es que al ser un sistema tan chiquitito, aumenta la temperatura demasiado rápido y podés no anotar la temperatura de ebullición, sino que te fuiste, se pasó la temperatura. Por ejemplo, ocurre una ebullición muy fuerte, ¿sí? Bien. Se puede corroborar la determinación por enfriamiento, controlando la temperatura en que deje de salir el rocío de burbujas del capilar. Si querés estar seguro, ¿sí? O segura, lo que tenés que hacer es dejar enfriar el sistema y ver cuándo deja de sacar burbujas. Cuando deja de sacar burbujas es porque la presión atmosférica, o sea, la presión de vapor del líquido dejó de ser igual a la presión atmosférica, entonces ya no ebulle más. Y ese va a ser la temperatura, ahí tenés que estar atento o atenta a la temperatura en la que eso ocurre. Esa es otra forma también de llegar a determinar el punto de ebullición. ¿Cuál es el más fácil? Este. ¿Cuál es el más rápido? Este. ¿Sí? Algunas cuestiones relacionadas al esquema de equipo, bueno, que tenemos también trípode, mechero, baño María, ¿sí? Que acá lo mostraron con un vaso de precipitado, ¿sí? Un tubito que está agarrado por una nuez, ¿sí? Acá hay un soporte universal que tiene la nuez que tiene un tubito, ¿sí? El termómetro, acá se tiene el termómetro, ¿sí? Y agarrar el termómetro, acá tiene que estar el capilar, ¿sí? Si vos lo pones boca abajo, siempre va a tener aire dentro del capilar, ¿sí? Si vos pones un vaso cerrado, vas a ver, si vos agarras un vaso cerrado y en la pileta en la que lavas los platos, agarrás y tratás de hacer fuerza hacia abajo, vas a ver que vas a tener una resistencia. Es el aire que tiene dentro del capilar. Entonces, el aire que tiene dentro del vaso con el capilar es lo mismo, ¿sí? Va a ser una cierta resistencia, entonces va a quedar algo de aire dentro del capilar, que es lo que va a ayudar, que va a ser el espacio después, que va a ocupar el vapor del líquido que estoy analizando, y a partir de ahí saco fácilmente el punto de ebullición, ¿sí? El capilar dado vuelta está acá, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es esperar a que esto se caliente, ¿sí? Se hace a baño María, ¿por qué? Porque acá hacer una ebullición en un capilar entenderán que
de un capilar bien chiquitito a un balón de destilación, que generalmente son de medio litro o 250 mililitros, ¿sí? Hay una diferencia de tiempo, ¿sí? Y una diferencia de temperatura, una diferencia de energía necesaria como para que aumente un grado. Tiene una mayor cantidad. Entonces, por eso se hace en un baño María, ¿sí? Se hace un baño María por esa cuestión. Para que el calentamiento sea más suave, ¿sí? Un poquito más. Pero al fin y al cabo, esto tiene que ser igual de rápido, ¿sí? Más rápido. Si bien es el menos usado, yo nunca lo vi bien, lo estudié teórico, pero nunca lo vi bien, nunca lo hice a este sí, pero este no. Eh, sí es el que es más rápido. Este por ahí tiene otras utilidades, entonces este se ve mucho más bien. Este no sé si se ve. Desconozco, desconozco. ¿Bien? Y ahora vamos con el punto de fusión, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, pero este pedazo. ¿Sí? Voy a dibujarlo. Es este pedazo. ¿Sí? Es lo mismo, pero ese pedazo. ¿Estamos? Es básicamente eso. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora voy a dejar de... ¿Sí? Vamos a ver un poco. El punto de fusión de un sólido sobre el sólido líquido es la temperatura a la cual el sólido y el líquido se encuentran en equilibrio, a una presión determinada. ¿Sí? Lo mismo que el punto de ebullición, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pero en este caso, con el estado sólido y el estado líquido. Es lo mismo. La diferencia es que es el equilibrio que por ahí. El punto de fusión normal de una sustancia, o sea, acá no depende de la presión atmosférica, sino que depende de el equilibrio, la velocidad que ambos ocurren, en la que ambos cambios de estado ocurren. El punto de fusión normal de una sustancia es aquel que se determina a una atmósfera. Al igual que el punto de ebullición, la temperatura de fusión depende principalmente de las fuerzas de atracción que existen entre partículas del Sol. ¿Sí? Hablábamos recién de las interacciones intermoleculares. Si miramos de nuevo la gráfica de calentamiento, lo que vimos antes, puede apreciarse que cuando se suministra calor a un sólido, su temperatura aumenta el tramo AB. ¿Sí? Esta parte, calor sensible, llega al calor latente, la energía que se le administra se comienza a usar para hacer el pasaje de estado, hasta que llega a esta zona que es de calor sensible, para pasar de vuelta a, para hacer otro cambio de estado, ¿sí? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso. ¿No? Eh, Bien, la cantidad de calor entregada se puede calcular mediante la expresión de calor sensible, ¿sí? Esto es conocidísimo. Q es igual a masa por calor específico por temperatura 2 menos temperatura 1, ¿sí? Importante cuando sacan calor, ¿sí? Cuando sacan calor, por ejemplo, calor de un sistema. Recuerden, ¿sí? Recuerden que en algún momento tienen que analizar las temperaturas de fusión y ebullición normales, ¿sí? Si estamos hablando de alta temperatura, si estamos hablando de presión atmosférica normal, y si no, hacer la corrección. Eh, pero casi siempre va a ser la presión atmosférica normal porque se empieza la corrección de todo. ¿Sí? Generalmente se supone la presión atmosférica normal. Eh, pero cuando se calcula calor, recuerden que el calor latente se suma al calor sensible. ¿Sí? Es decir, los calores sensibles se analizan por pedazos. ¿Sí? Es un calor sensible para esta zona, para la sustancia de estado sólido, perdón, sí, un calor específico para la sustancia de estado sólido, un calor específico para la sustancia de estado líquido, un calor específico para la sustancia de estado gaseoso. Y después existe un calor específico, un calor de vaporización, un calor molar de vaporización para este pasaje de estado, y un calor molar de fusión para este estado. ¿Sí? Importantísimo, importantísimo. ¿Sí? Se saca por separado y después se suma. ¿Sí? Se sacan los calores de cada pedazo, ¿sí? De cada tramo por separado y después se suma. Importantísimo. ¿Estamos? Bien, en este tramo, el calor, bueno, acá te dice, ¿sí? Calor específico, presión constante, temperatura final y temperatura inicial. ¿Sí? Cantidad de calor en calorías acá y masa en gramos acá. ¿Sí? Esto puede estar en joules también. ¿Sí? El calor se puede sacar en joules. ¿Cuál importa? El que te pidan. Y ya está. O sea, listo.
No tiene más. No tiene más. Si te piden calorías, o serán calorías. Si te piden joules, o serán joules. Y ya está. Si quieres hacerlo en joules porque te gusta más hacerlo en joules, en el 8,314, perfecto, hacerlo en joules y después pasarlo a calorías. Y listo. ¿Sí? En este tramo, el calor emplea un aumento de energía cinética de energía. Aumenta la temperatura, aumenta la energía interna y aumenta la distancia entre las partículas. ¿Sí? Cuando se alcanza la temperatura de fusión, segmento BC, la temperatura se mantiene constante, hasta que todas las partículas del sólido pasen a estado líquido. ¿Sí? Todo el calor suministrado al sistema se utiliza en el cambio de estado. Y se lo puede calcular de la siguiente expresión. ¿Sí? Q igual a masa por calor latente de fusión. ¿Estamos? Es decir, si yo quiero saber, si yo tengo un sistema que comienza en esta zona y termina en esta zona, tengo que sacar primero el tramo este está acá. ¿Sí? Supongamos que tenemos un punto patito. ¿Sí? Punto patito está acá. De acá hasta acá, ¿sí? Tengo que hacer un cálculo del calor. El calor de esta zona, de este tramo de la sustancia de estado sólido. Después, calculo el calor de este tramo. ¿Sí? El calor de la sustancia, o sea, el pasaje de estado de la sustancia de sólido a líquido. ¿Sí? Bueno, el calor latente de fusión. ¿Vamos? Después hacemos todo este tramo, después hacemos todo este tramo, ¿sí? Tanto para el calor sensible en esta zona y el calor latente en esta zona, ¿sí? Que las ecuaciones son las mismas con las constantes correspondientes, cuidado con las constantes, las correspondientes, y después esta zona. ¿Estamos? Hasta la temperatura que sea. ¿Sí? Voy a llegar a, bueno, obviamente puedes ir y te vas eh, a unas cuestiones, pero bueno. En el segmento CD se continúa con el calentamiento del líquido. Eh, sí, acá dice, hace alusión a este pedazo. Bien. La curva del enfriamiento de un líquido sería igual, pero de sentido inverso. Importante. Es decir, que el calor que se desprende será igual a la magnitud, pero de signo inverso al calor entregado en el calentamiento. Es decir, si yo estoy hablando de aumento en la cantidad de calor añadido, ¿así? ¿Sí? Esta es una energía creciente. La otra va a ser una energía creciente. O bien, va a ser una energía creciente, pero con valores negativos. ¿No? Por eso leemos de vuelta, la curva de enfriamiento de un líquido sería igual, pero de sentido inverso. ¿Sí? Igual, pero de sentido inverso. O sea, también otra forma de verlo, en vez de ir hacia arriba, va hacia la izquierda, digamos, va hacia abajo. ¿Sí? El sentido es inverso. Es decir, que el calor que se desprende sería igual a la magnitud, pero de signo inverso, al calor entregado en el calentamiento. ¿Sí? El estudio del punto de fusión puede ser útil no solo para identificar sustancias, sino también para comprobar su pureza. Ya que una sustancia pura funde a temperatura constante. En cambio, si tiene impureza, la temperatura aumentará mientras siga fundiendo. ¿Sí? Importantísimo también. ¿Estamos? Bien. El método de capilar y la determinación por curva de enfriamiento. El método capilar lo leemos juntos. ¿Sí? Este método consiste en introducir una pequeña cantidad de sólido en un tubo capilar, al que se le hace el radón extremo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Sí? Que el extremo cerrado va abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de sólido. Lo sujeta a un termómetro y se lo sumerge en un baño con la temperatura apropiada. Se calienta hasta la temperatura en que coexisten los dos estados, lo cual se observa macroscópicamente porque la fase sólida se ve opaca y la fase líquida se ve transparente. Es decir, en este tubo, ¿sí? Que es un tubo de Field o de Thiele, eh, para los amigos, digamos, eh, en este caso, ¿sí? Acá vos vas a ver si un día lo vemos en el laboratorio, vas a ver un pedazo más opaco y un pedazo más claro. ¿Sí? Ahí ya vas a ver que están en equilibrio ambos estados. Lo puedes hacer macroscópicamente porque la fase sólida se ve opaca y la fase líquida se ve transparente. Entonces, en este instante se lee la temperatura, la cual será la temperatura del punto de fusión. El líquido de calefacción se selecciona de acuerdo a la sustancia cuyo punto de función se queda determinado. ¿Sí? Si una sustancia bulle,
Si una sustancia ebulle en el punto de fusión, por ejemplo, de, de la sustancia que está analizando, no la puedo usar como líquido calefactor, ¿sí? Qué sé yo. No puedo usar nitrógeno líquido para analizar el punto de fusión del agua, porque me queda sin nitrógeno líquido. ¿No? Entonces, se tienen que usar líquidos calefactores correctos, digamos. Generalmente se usa agua. Lo más normal es que se use agua. Pero pueden haber excepciones. Si se dispone de tubos TIEL, no es necesario agitar, puesto que por su diseño las corrientes de convección que se generan producen el movimiento del líquido. Es decir, cuando vos entras acá, ¿sí? El vapor va a querer salir. Entonces hacen este sentido, ¿sí? Hacen esta vueltita. Y aquí, y aquí el vapor se va, ¿sí? Y como que se está calentando más, esto baja acá y se convierte, ¿sí? Hace ese sentido. Por eso no es necesario hacer nada. ¿Sí? Los de convección se generan el movimiento del líquido. Se debe tener cuidado, se debe tener cuidado de realizar el planteamiento formando lentamente la llama del mechero con el extremo acodado del tubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es un calentamiento muy enérgico, no vas a llegar a ver el momento, ¿sí? En el momento de equilibrio, en el punto de fusión, ¿sí? Por eso, por ahí es mejor hacerlo lento y seguro que rápido y mal. ¿Estamos? En todos los casos se debe evitar que la banda elástica tome contacto con el líquido calefactor, ¿sí? Eh, porque, por ejemplo, se puede desprender, ¿sí? Se puede romper, para que no se deteriore, ya sea porque este la ataca, en el caso de un ácido, o por efecto de la temperatura, ¿sí? Es importante, entonces, tener cuidado con la bandita elástica y, obviamente, que la punta abierta del capilar no se meta dentro del líquido porque pierde la pureza de la muestra y no queremos eso, ¿está? Después de la determinación del punto de fusión por curva de enfriamiento. Este método consiste en calentar un sólido hasta convertirlo completamente en líquido. ¿Sí? Lo convierte completamente en líquido. En un baño calefactor con un líquido adecuado. Luego se introduce un termómetro en el tubo de ensayo que contiene la sustancia de interés. ¿Estamos? Cuidado de que no toque las paredes y el fondo del tubo. Ya hablamos del seno del líquido. ¿Sí? A ver, acá no voy a leer todo. ¿Sí? O sea, lo que hace es básicamente, esta es la forma criolla, la más fácil y la que es más barata. Estuve decir su eh, que básicamente es, teniendo un líquido calefactor de vuelta a baño María, ¿sí? A baño María yo pongo un tubito de ensayo, ¿sí? Y caliento la sustancia a analizar, ¿sí? hasta que se, hasta que pase estado sólido, ¿sí? Hasta que pase estado líquido, ¿sí? Hasta que se produzca la fusión completamente, la fusión completamente, ¿sí? Cuando toda la sustancia esté en estado líquido, ¿sí? Le meto un termómetro, ¿sí? Y en un intervalo de tiempo, ¿sí? En un intervalo de tiempo constante, cada 30 segundos, cada un minuto, ¿sí? Lo que voy haciendo es medir la temperatura. Hasta que la sustancia se vuelva a convertir o vuelva a pasar a estado sólido, ¿sí? Hasta que vuelva a solidificar. Cuando vuelve a solidificar, ya va a seguir bajando la temperatura. Es decir, eh, lo que se hace básicamente es ir y volver en este pedazo de la tabla, ¿sí? En la tabla de la curva de calentamiento. Si yo tengo un sólido a esta temperatura, en A, ponele. Si yo tengo un sólido en A, ¿sí? Y lo caliento para que me haga todo el tramo hasta llegar al calor sensible, a un pedazo, ¿sí? A una temperatura en calor sensible del líquido, ¿sí? No me importa cuál, está, pues sí, sí, esté todo el compuesto en estado líquido, ¿sí? La sustancia en estado líquido. Lo que después es dejarlo enfriar. Entonces, cuando lo dejo enfriar, esto entra a bajar. La temperatura comienza a bajar, ¿sí? Entra a ser el pasaje de estado. Esta zona, ¿sí? Lo que hace es mantenerse con la temperatura constante, ¿sí? Porque se está liberando energía que es utilizada para pasarla de estado líquido a estado gaseoso. Como se libera energía, ¿sí? Esa energía se va, entonces de vuelta pasa a estado sólido, ¿sí? Ya no necesita energía, entonces las moléculas pueden estar más cerca. No necesita energía cinética, entonces las moléculas pueden estar más cerca. Entonces pueden estar más en estado sólido y esto sigue bajando, ¿sí? Pero no nos importa el momento, ¿sí? El punto en el que la sustancia está a temperatura constante, ¿sí? A temperatura constante. ¿Estamos? Importante que sea, bueno, recordar que es a temperatura constante.
pero siempre lo hace en este sentido. La flechita sería así. ¿Sí? ¿Sí? Lo que hace es bajar. Calentamos primero, ¿sí? Es todo sólido, es todo líquido, y después dejamos que baje la temperatura. ¿Sí? Dejamos que baje la temperatura. En un punto se va a mantener constante hasta que comencemos a ver una gran cantidad de sólido y va a seguir bajando la temperatura. En el punto en el que se mantenga constante es el punto de fusión. ¿Sí? Es básicamente eso. Bien. Puntos a considerar, siempre el termómetro tiene que estar en el seno del líquido. Está bueno tener un agitador para que el calor se distribuya de manera uniforme en el líquido de calentamiento, sin el líquido calefactor. Se puede hacer en cualquier recipiente. Existen tinas, no sé tinas, pero son como, eh, sí, son piletas calefactoras, digamos, que son unos aparatitos que también se puede hacer ahí, pero si no, es el baño María toda la vida. Si alguna vez te derretiste el chocolate, es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero con una sustancia neutral. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Medir su pureza o saber qué sustancia es. ¿Sí? En ambos casos son los objetivos más grandes. ¿Sí? Medir su pureza o ver qué sustancia es. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, también separar sistemas líquido-líquido. ¿Sí? Tiene un punto de ebullición muy parecido. No, perdón, muy lejano. Parecidos no. Si lo tiene parecido, tiene que hacer otros sistemas. ¿Sí? Otros tipos de separación de solución. ¿Sí? Entonces acá te tira un poco la metodología y cómo hay que hacer. ¿Sí? Esto léanlo, es una receta. Tienen que hacerlo como dice acá. ¿Sí? Esto es así. No se hizo, por lo tanto hay que estudiarlo de memoria. No tiene más. ¿Sí? Lamentablemente es así. Es una receta, como hacer un pan casero, un alfajorcito, pero en este caso, hacer una destilación. Armar el equipo de estiración, colocar el cinturón en el bolón hasta aproximadamente un tercio del volumen del mismo, colocar algunas piezas de piedra pómez, si quieres leer y preguntarte por qué piedra pómez, ¿sí? Estudiaste un poquito por qué es la piedra pómez, por ejemplo. Abrir el paso del agua con el refrigerante, verificar el correcto sentido de circulación, luego iniciar el calentamiento, leer la temperatura de ebullición en el termómetro cuando sean las condiciones requeridas, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones requeridas? Averiguar la presión atmosférica y hacer las correcciones para determinar el punto de ebullición normal. ¿Sí? Eh, estas correcciones las hacen acá, con esta ecuación. ¿Dónde está? Lo perdí. Acá está. ¿Sí? Con la ecuación de Clapeyron. Estamos midiendo la temperatura, sabes cuál es la presión. Entonces a partir de ahí sacas. ¿Estamos? Es decir, sacando la presión más o menos que tienes en el lugar, ¿sí? Y sacando la presión que tenés en el espacio, en, el lugar, en la presión medida, ¿sí? Sabiendo que la presión atmosférica es una atmósfera, 120.760 milímetros de mercurio, estos dos son datos, lo único que te queda es la temperatura de ebullición normal, ¿sí? Eh, sí, la temperatura de ebullición normal, ¿sí? En el caso de la ebullición, también lo puede hacer con el punto de fusión, ¿sí? Es exactamente lo mismo, se corrige con el método de Clapeyron, ¿sí? Pero esta corrección es importante saber. Y en este caso es exactamente lo mismo, pero con el método de Stibolov. El método de capilar y el método del enfriamiento, ¿sí? Y el método de una curva de enfriamiento, ¿sí? Una condición de enfriamiento. Acá, por ejemplo, hay una cosa, ¿sí? Hay un ejemplo. A ver. No, vamos a hacer un piso aquí. Vamos a hacer un segundo. Nada, los ejercicios son eso, ¿sí? Son eso. Para resolver los ejercicios, por ahí está bueno, digo, si quieren, podemos resolverlos después, ¿sí? Podemos hacer uno que otro. Pero la idea más que nada era explicar la parte teórica, ¿sí? Eh, pero sí, acá hay algunas cosas que voy a decir para que queden bien claritas, ¿sí? Y después en el grupo nos ponemos a pelear. Nada, pero no, pero sí, entendido, ¿sí? De vuelta, cada uno de estos es leer la receta y seguirla al pie de la letra. Así es así. Bueno, cuestiones relacionadas a lo que van a ver acá.
Eso un poco. Yo quería, sí, mostrarles una cosita acá. Sí, primero, Q, sí, o calor del sistema, es igual a la suma de los calores, ¿sí? Sumatoria de Q. ¿Sí? De Q, tanto latentes como tanto latentes como sensibles, ¿sí? Es decir, si yo tengo una sustancia que pasa de estado, de estado líquido a estado sólido, tengo tres Q. ¿Se entiende? Por ejemplo, tengo una sustancia de estado líquido, una sustancia que pasa estado gaseoso, tengo la Q de calor sensible en estado líquido, ¿sí? La sustancia de estado líquido, más la Q de la sustancia, ¿sí? El calor latente del pasaje de estado, eh, ¿sí? Más la Q de la sustancia de estado gaseoso, de la sustancia en estado gaseoso, ¿sí? Hasta la temperatura que yo tenga. Ese va a ser el calor del sistema, ¿sí? Importante. El calor del sistema es igual a la suma de sus calores, ¿sí? La suma de los calores de los estados de agregación de la sustancia que tienen. Se puede ver de esa manera, de ese punto de vista. Y cuando nosotros vemos una curva de enfriamiento, si la curva de calentamiento sube hacia arriba, la curva de enfriamiento va hacia abajo, ¿sí? Suponemos que tenemos un gas y un recipiente se lo herméticamente y nos comenzamos a enfriar. El gas está en esta zona, el pasaje, ¿sí? En el punto de ebullición, en este caso al revés, está en esta zona, el calor latente, ¿sí? El pasaje de gas a líquido está en esta zona, sigue cayendo, calor sensible en estado líquido, esta zona, calor latente en el punto de fusión, que está al lado, es decir, de estado líquido a estado sólido, y esta zona, ¿sí? Ya en estado sólido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el calor que yo tengo acá va disminuyendo, ¿sí? ¿Sí? La energía, en realidad, ¿sí? Bueno, también, ¿verdad? La energía que yo tengo, ¿sí? O la energía interna de la sustancia va disminuyendo. Entonces, como va disminuyendo con el paso que el tiempo, ¿sí? En este caso es el tiempo. ¿Sí? En el paso que el tiempo, ¿sí? Como temperatura disminuye, ¿sí? Energía baja. ¿Sí? Bien. Yo quería revisar una cosita. Eh, eh, eh. A ver si tengo todo claro. Sí. O también dicho de otra manera, lo que se puede como cantidad de calor, ¿sí? Cantidad de calor, no, no lo baja. Ah, bien. Eso es todo lo que tiene que ver con esta zona, ¿sí? Estas son las consideraciones generales. Las fórmulas, tanto para el calor sensible como para los calores latentes, ¿sí? La fórmula general están acá, ¿sí? En la parte de fusión, ¿sí? Tanto la de calor latente, que está acá, como la de calor sensible, que está acá. Y si no, en la parte de termoquímica también están, en el powercito está bueno, las tiene bien concisas las cuestiones, ¿sí? Eh, pero nada, están acá, ¿sí? Lo que hay que hacer es poner a los que van, digamos, en su lugar, ¿sí? Eh, y bueno, poco más. Lo vi, ¿sí? Acá hay un poco de cómo serían estos métodos, ¿sí? Las puntualizaciones de cada método que también vimos, ¿sí? Después hay unos ejercicios. Acá, ¿cómo te das cuenta? En la curva de incremento de naftaleno, ¿sí? Con estos datos ya viéndolo, vemos que que en los minutos 9, 11, 13 y 15 la temperatura es 80 grados. Si acá ya está la temperatura, si acá la temperatura es constante, esto ya es un indicador lo suficientemente fuerte, ¿sí? Que en tanto tiempo se ha mantenido así. Esto es un indicador lo suficientemente fuerte como para decir, che,
temperatura de fusión es esta, ¿sí? La temperatura de fusión normal es esta. Supongamos que estamos a 1 atmósfera, ¿no? Pero la temperatura de fusión de ese sistema, a la presión en la que esté constante, es esta, ¿sí? Y ahí está. ¿Por qué? Porque en el minuto 9, en el 11, en el 13 y en el 15 se mantuvo constante, se mantuvo igual. O sea, está usando la energía para pasar de estado, no para otra cosa, sino cambia de temperatura. ¿Cómo pasa así acá? Mentira, en el 4, sí, está haciendo mal el cuadrito. Los minutos 4, 6, 7 y 8, ¿sí? 4, 6, 7 y 8. En el 9, 11, 13 y 15 ya hay un cambio de temperatura, se va más para abajo, ¿sí? Se enfría y, bueno, o pierde calor. Y en los tiempos 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Ya comienza a disolver con una sustancia caliente, ¿sí? Por eso tienes que estar aquí. Nada, te pide construir la curva de enfriamiento, como lo vimos antes. Eh, y nada, por ejemplo, acá tenés que sacar el calor total de la sustancia, ¿sí? Que es también con calor del sistema es igual a la suma de los calores, ¿sí? ¿Qué hace con eso? Después voy a ver, me voy a poner de acuerdo con el chico del centro de que se suba, aunque sea una foto con alguno de estos ejercicios. Eh, bueno, acá hay un ejercicio con simuladores que también está bueno, que básicamente pueden cambiar las condiciones de presión y temperatura, y ahí practican con la cuestión de que la peinan, ¿sí? Lo que hacen básicamente en este ejercicio es esto. Este es completito, ¿sí? Y un poquito más, ¿sí? Espero que esta parte teórica les haya resultado amena, divertida. Y nada, de a poco, ¿sí? Eh, nada, después seguramente vamos a mandar un par de ejercicios hechos. Alguna corrección de conceptos si dije algo mal. La primera vez que grabo un video, no es la primera vez que lo hacer, pero es la primera vez que grabo un video. Así que espero que esté bien hecho, bien cancherito. Nada, un abrazo y hasta la próxima, ¿sí? Voy a estar subiendo otros más, unos chicos de la MNR, así que no van a ver la cara un par de veces más. Pero bueno, espero que les guste, ¿sí? Y que les resuelva las dudas que les tenga que resolver. Un gusto y hasta luego.